Les habla por aquí Juan Alcides Escalona Alvarado, desde España, Elche. Continuando con nuestras charlas que se dan todas las semanas a los refugiados venidos de diferentes países, pero fundamentalmente a los amigos que vienen de Latinoamérica, tenemos unas informaciones completamente nueva. Nos ha llegado una información del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, que es importante que nosotros lo divulguemos. En concreto, ACNUR sacó un comunicado anterior hace bastante tiempo con relación a la situación de los venezolanos. Como nosotros sabemos, hubo una época álgida dentro de Venezuela, considerada en crisis, y eso dio pie a que a los venezolanos que venían de más o menos de esa fecha, se les denegaba el asilo, pero se le daba razones humanitarias, precisamente por la cuestión de la crisis. Esto estuvo durante bastante tiempo y muchísimos venezolanos fueron beneficiados con esta medida. Entonces tienen una residencia temporal por razones humanitarias. Pero ¿qué pasó? Hubo una época en que por esa falsa burbuja de que todo se había acomodado en Venezuela y toda serie de cuestiones que ya lo hemos explicado otras veces, espectáculos y todo eso, eso llegó a aquí a España, pues y empezaron a denegar no solamente el asilo, sino las razones humanitarias. Comenzaron inicialmente con los venezolanos que venían de terceros países, alegando que, bueno, si estaban en terceros países, ¿por qué no pidieron asilo en esos países, como Colombia, Perú, Chile, etcétera, Argentina? Pero resulta que una de las cosas que alegaban, entre comillas, que eso eran países seguros, países que no estaban en guerra, y han debido pedir el asilo allá, y por esa razón se lo estaban negando a muchos venezolanos. Pero después avanzaron un poco más y no solamente a los que venían de terceros países, sino a los que venían directamente de Venezuela. La situación volvió a cambiar, situación bastante cambiante, y en estos momentos le podemos decir a los venezolanos, lo tenemos en cantidad de expedientes, que los venezolanos que están viniendo de un tercer país, siempre y cuando justifiquen la situación que han tenido en su país, que puede ser xenofobia o otras razones que pongan en peligro su vida, pueden obtener no el asilo, pero sí lo que se conoce aquí como la protección por razones humanitarias. Ese es un criterio. Con esta buena noticia para los venezolanos, entonces la gente de Colombia también decía, bueno, pero que nuestro país también está en una situación de crisis. Bueno, y las bandas, los martillos, toda esa serie de cuestiones que nosotros conocemos que suceden en Venezuela, pero que también suceden en Colombia. Entonces, bueno, está fresquita el comunicado de ACNUR. Vamos a acotar que los comunicados de ACNUR realmente no son vinculantes, porque cada estado deja su derecho de decir si entra o no entra, si te doy protección o no te doy protección. Pero de todas maneras es un aval, porque se crearon muchísimos precedentes, sobre todo como dijimos con la situación de Venezuela, y eso es lo que ha estado ocurriendo, y pues ACNUR ha estado pendiente de todo este tipo de situaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando les deniegan el asilo, se vuelve a ser un recurso y se especifican todas estas razones basadas en esos comunicados de ACNUR. Entonces, como dijimos en esta oportunidad, vamos a también tener una noticia para nuestros amigos colombianos, porque tenemos que también tener en cuenta que cada vez ha estado aumentando más el número de colombianos que está llegando. Si damos unas cifras, podemos hablar de que en estos momentos, en lo que va de año, estamos hablando de cerca de 50.000 venezolanos y estamos hablando cerca de 30.000 colombianos que están pidiendo el asilo. Estamos hablando de este año, estamos hablando de la protección internacional. Pero antes de leer el comunicado, quiero recordar algunas cosas. Si nos vamos al concepto de lo que es la protección internacional, nosotros habíamos
dicho que el concepto se divide en dos ramas, una es la rama de asilo y otra es la protección subsidiaria. Cuando hablamos del asilo, hay 7 causas para pedir asilo, que son causas religiosas, causas de raza, causas de pertenecer a un grupo social, causas de nacionalidad, causas de violencia de género, tanto para hombres como para mujeres, causas de orientación sexual y, por último, viene la parte de opinión política. Ahora, claro, existen algunas fronteras, que era lo que estaba pasando, sigue pasando tanto con Venezuela como en Colombia. ¿Qué pasa si una banda, como el caso del Tren de Aragua, nos está extorsionando? ¿Qué relación? Nosotros lo que le recomendamos a las personas para el caso del Tren de Aragua, y como pasaba con una serie de bandas que están en Caracas, muchas de ellas son bandas que están subsidiadas y armadas por el mismo gobierno o bandas que el gobierno realmente no puede controlar. Así haya una apariencia como está en este momento, está el tapete la noticia de Tocorón, pues que de los 11.000 funcionarios toma Tocorón, pero los principales se escapan, o sea que esa palabra de escapar, bueno, hay que ponerla bien entre paréntesis porque lo que se rumora completamente es las negociaciones que hubo para entregar Tocorón, y bueno, pues debe estar en cualquiera de los otros países, porque bueno, ya tienen sucursales. Fíjense que el Tren de Aragua ha llegado hasta Chile, ha llegado el Tren de Aragua, y no solamente Chile, sino que se fueron para los lados de Nueva York, o sea, causando caos en muchísimos países, y entonces esa parte también de una burbuja de que están atacando. Bueno, nosotros sabemos que también hay otras razones, la Corte Penal Internacional, ellos tienen que justificar ante esos organismos internacionales que están haciendo algo. Pero bueno, vamos al caso concreto. Si no tienes el asilo por estas 7 razones, la otra causa es la protección subsidiaria. El término subsidiario es que si no consigues una cosa desde el punto de vista legal, entonces aplicas la parte subsidiaria. Entonces mucha gente dice, bueno, no tengo estas 7 causas, me voy por la protección subsidiaria. Pero hay que considerar que la protección subsidiaria se da en situaciones de guerra. Vamos a hablar del caso concreto de Ucrania, Afganistán, los países africanos que tienen una serie de conflictos. Bueno, la mayoría de las personas que vienen de esos países se les da protección subsidiaria, no asilo, protección subsidiaria, que al final de cuentas también es una residencia, y muy parecido al concepto de asilo. Finalmente de cuentas, protección internacional. Pero hasta los momentos era muy poca la gente que se estaba dándole protección subsidiaria, porque decía, pero Colombia no está en guerra, firmaron acuerdos con la FARC, firmaron acuerdos están en conversaciones con el ML y otros grupos, pero eso quedó en el papel, pero la realidad realmente es otra. Y entonces cuando vemos las estadísticas vemos que la protección subsidiaria, muy poco colombianos le han dado protección subsidiaria. Pero ahora sale una nueva resolución y yo la quiero leer completa porque esta es una información que muchos de los que están en los grupos a los cuales les estoy pasando la información tienen familiares en Colombia, o algunos incluso son colombianos, y esto interesa más bien, pero también debemos a la hora de oír la lectura que pueda también aplicar para los venezolanos. Incluso estamos hablando de venezolanos que puedan estar en Colombia y sufran algunas de este tipo de situaciones. Así que permítame leer el comunicado de ACNUR. Y dice lo siguiente: escribimos para compartir con vosotros las nuevas consideraciones de protección internacional de ACNUR con respecto a personas que huyen de Colombia. Este documento contiene información relevante para la evaluación de las necesidades de protección internacional de personas colombianas con ciertos perfiles de riesgo o que se encuentren en determinadas circunstancias. Este documento se basa en información disponible hasta el 30 de junio de 2023, a menos que se indique lo contrario. ACNUR considera que las personas solicitantes de asilo de Colombia que se encuentran en una o más de las siguientes categorías de riesgo podrían cumplir los criterios de la Convención de 1951
para el estatuto de refugiado dependiendo de las circunstancias del caso individual. Voy a enumerar 13 causas y esas son las siguientes. Líderes sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Personas involucradas en el Programa Integral Nacional para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Periodistas, comunidades indígenas, población afrocolombiana, personas en profesiones susceptibles a la extorsión, funcionarios públicos involucrados en la administración de justicia, incluyendo fiscalías, jueces y abogados, así como testigos y otras partes involucradas en procesos judiciales. Líderes y trabajadores sindicales, maestros y trabajadores de la educación, exmiembros de las fuerzas revolucionarias, la FARC y el Ejército Popular, FARC-EP, mujeres con perfiles específicos en circunstancias particulares, niños y niñas, individuos con diversas orientaciones sexuales, identidades de género y o expresiones de género. Continúa el comunicado diciendo, asimismo, dependiendo de las circunstancias específicas del caso, los familiares u otros miembros del hogar de personas que están en estos perfiles también podrían necesitar protección internacional basada en la asociación con personas en riesgo. Sin embargo, no todas las personas que se encuentran en los perfiles de riesgo enumerados arriba necesariamente serían consideradas refugiados bajo la Convención de 1951. A la inversa, los perfiles de riesgo señalados aquí no son exhaustivos. Por lo tanto, una solicitud no debería ser automáticamente considerada infundada, simplemente porque no se ajuste a ninguno de los perfiles identificados aquí. Por último, dependiendo del perfil y de las circunstancias individuales de cada solicitante, se deben valorar las consideraciones de exclusión. ACNUR considera que las personas colombianas que solicitan protección internacional en los Estados miembros de la Unión Europea y a quienes no se les considera refugiados ante la Convención de 1951 podrían necesitar la protección subsidiaria según el artículo 15A o 15B de la Directiva de Reconocimiento de 2011. Si existen fundamentos sólidos para creer que se enfrentarían a un riesgo real de daño grave en Colombia, ya sea a manos de actores armados ilegales o agentes estatales. Además, a la luz de la información presentada en estas consideraciones de protección internacional, dado que Colombia sigue siendo afectada por conflictos armados internos, las personas solicitantes originarias de áreas afectadas por el conflicto o que hayan residido previamente en ellas podrán, dependiendo de las circunstancias individuales del caso, necesitar protección subsidiaria bajo el artículo 15C de la misma Directiva de Reconocimiento de la Unión Europea, debido a una amenaza seria e individual para su vida o integridad personal debido a la violencia indiscriminada. El último párrafo dice lo siguiente. En último lugar, ACNUR considera que no hay una alternativa de huida o reubicación interna disponible en las zonas afectadas por un conflicto activo en Colombia. Independientemente del actor de persecución, además, considerando la información disponible de graves violaciones, generalizadas violaciones de los derechos humanos por parte de actores armados ilegales en áreas del país donde tiene su presencia, así como la incapacidad del gobierno para brindar protección contra tales abusos en estas regiones. ACNUR considera que no existe una alternativa de huida o reubicación interna disponible en áreas donde los actores armados irregulares están presentes, incluidos los grupos post-desmovilización, el Ejército de la Liberación Nacional, ELN, o los grupos armados irregulares posteriores a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el Ejército
del pueblo, que es FARC-EP. Asimismo, dada la capacidad de algunos actores armados irregulares para llevar a cabo ataques en todas partes de Colombia, independientemente de sus áreas de control, y para rastrear y atacar a los individuos, tanto en las zonas rurales como en las ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, una alternativa de huida interna puede no ser viable para las personas en riesgo de ser blanco de tales actores. Entonces esto es lo que dice el comunicado. Este es un comunicado, como dijimos, reciente. Estamos hablando del 30 de junio del 2023. Ya lo que es las comisarías y la gente encargada de hacer las entrevistas, pues tiene este tipo de comunicados. Por supuesto, los abogados de los derechos humanos, los abogados de Cruz Roja y todas aquellas ONG que interceden por los refugiados. Así que, bueno, la idea es que estas informaciones sean difundidas, y cualquiera que tenga interés en un detalle de la información, con toda seguridad, si nos llaman, nosotros le vamos a dar una orientación completamente gratis para nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, un abrazo para todos y espero que la información les sea de utilidad.